Miren, Buenos Aires. Bueno, miren qué ordenadito que tenemos todo acá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Lo que estamos viendo es la ¿Cómo te antesala va? de un femicidio brutal. La cama Aquí extendida, dimos a conocer esta el historia otro que balcón. bautizamos en Caída Libre. Me acuerdo que en un momento nos planteamos una discusión con Paulo, periodística que fue, falta que lo juzguen al hombre que está acusado de tirar a su mujer desde un balcón para matarla. No podemos rápidamente poner en el videograf fue un femicidio, esperemos el juicio. Y me acuerdo que lo planteamos en ese escenario, pusimos femicidio o suicidio, que eran los dos planteos que había en esta historia. Una historia que tuvo un final y que vamos a repasar y que vamos a tener un testimonio. Y escuchen esto, miren. ¿No te da miedo estar tan alta? Bueno, ¿nos despedimos? Bueno, chao, nos vemos. Detrás de un video con una historia, usted lo ve en forma aislada, es una historia hasta romántica, simpática, pero que tiene un final trágico. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cómo hay un día de diferencia, pocas horas de diferencia? ¿Qué pasa entre una grabación y esta que ocurrió, si mal no recuerdo, 28 de abril del 2014? Miren cómo cayó. Advertimos, Hotel Miki, Talcahuano 362. advertimos como siempre de la violencia de estas imágenes. Creemos que este documento explica claramente una secuencia criminal que un femicida intentó hacer pasar como un suicidio de su mujer. Lo podemos decir ahora con tranquilidad espiritual, sabiendo el final de este debate. Esta mujer que cae y que muere, o que en realidad ya estaba agonizando, inconsciente, cuando la tiran por el balcón, se llamaba Mariela Leites. Sí, Mariela Leites da Silva, 34 años, era azafata, empleada de la empresa Buquebus, uruguaya. Su marido se había casado hacía poco Nada. tiempo, Eduardo Adrián Casavalle, de 47 años, ambos uruguayos. ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Qué hay detrás de un video al otro? ¿Qué pasó? Siempre hay una historia detrás para contar y para investigar, obviamente. Y hay una víctima que no puede salir de la trampa. Fíjate la cantidad de casos que hemos contado en este último tiempo, cómo se empiezan a encontrar historias, pero lo difícil que es concatenar toda esa historia y lo imposible que es para la víctima salir. Y terminan así, lamentablemente. Y vamos a destacar hoy, por eso invitamos a la fiscal de juicio, la autora Diana Goral, dos aspectos del final de esta historia, por lo menos final de un tribunal oral, que es que la justicia, en realidad la fiscal y el tribunal lo entendió del mismo modo, logró acreditar un final que tiene que ver con una sentencia perpetua, pero con una doble calificación. Es decir, entendió la justicia Que no es como algo muy común. que no es muy común. Entendieron los juzgadores y la fiscal que hizo todo el debate que aquí se daba un homicidio doblemente agravado por el vínculo, pero también por femicidio. Y eso es un adelanto en materia penal. Gracias por estar, doctora. ¿Cómo le va? No, por favor, buenas noches. La verdad que cada vez que lo vemos conmocionados con este documento, con esta historia, ¿qué pudo demostrar? En realidad todo, la relación que habían tenido ellos, que había comenzado en el 2007, la Fiscalía entendió y así lo relatamos en el debate cuando fue el momento de los alegatos, que en realidad Mariela Leites, cuando conoció a Casavalle, comenzó su calvario. En el año 2007, cuando ella corría por las playas de Colonia, y él con otra identidad y además haciéndose pasar por quien no era, porque utilizaba aquellos bienes que realmente pertenecían a su empleador,
tanto no como la sabía. camioneta, ¿sí? La camioneta 4x4 y también una casa muy importante que tenía sobre la costanera. Él Ya se para presentaba con seducirla, empresario. claro. Para presentaba como seducirla otra se persona. presentó Eso como... nunca lo supimos. como Y con sí, un nombre falso. con el un nombre de su nombre empleador. también, sí. Nombre falso, no Que en falso él. realidad era el nombre de su empleador, a quien Ujú. estaban todos esos bienes. Esto fue la primera oportunidad en que la conoció. Él, por supuesto, en el juicio decía que Mariela es la que lo buscó. Típico Sí. argumento de un Sí, femicida, por ¿no? supuesto. por Ella supuesto. buscó. Sí, ella lo buscó. Y después, a lo largo de todo el debate, fuimos, a través de los testigos, la familia y otros vecinos, pudiendo demostrar cómo se fue dando la conducta de Casavalle respecto de Mariela. A Mariela llegó un momento que la hizo renunciar a su empleo, que era muy bueno, por cierto, en Buquebús de azafata. La hizo renunciar. La hizo renunciar. Ella tenía una nena, Antonella, y que no era hija de él, por supuesto, y él, en realidad, cuando la vuelve a encontrar por segunda vez, ella ya estaba embarazada de 4 meses, y lo que sucede es que la obliga a ella, con toda esa personalidad bien psicópata que tiene, Sí. a colocarle, a ponerle el nombre de su hijita anterior, de un primer matrimonio que estamos investigando, porque creemos que también fue un hecho de violencia de género. ¿Cómo? Pará, usted me dice que este hombre, que ahora terminó condenado a perpetua, tuvo un matrimonio anterior y de ese matrimonio, ¿esa mujer murió? Esa mujer murió Fue ahogada aquí, en una pileta. En Buenos Aires, en en zona Argen- norte del Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, en Delviso. ¿Pero fue un hecho criminal? ¿Está, digamos, se va a investigar alguna vez? Estamos tratando de investigarlo y además a los pocos días su hijita, que se llamaba Antonella, falleció en un accidente de tránsito. Y le pusieron Antonella, o él obligó a Mariela a claro, ponerle Antonella, sí, la hija en claro. común. Sí, no era hija en común. La era La hija de ella, de la ella, hija de ella. hija de La ella, hija de ella. hija de Pero ella. ellos se distancian, ¿no? Se distancian por un tiempo. ¿Por qué? Porque él tenía que venir a solucionar otro problema matrimonial, porque había otro segundo matrimonio. con ¿Ella, otra ella persona. conoce estas situaciones No, y se separan o no? no conocía. Él la deja, él la abandona. Sí, la deja. Bien. Es allí donde ella conoce a esta persona, de la cual queda embarazada y tiene a Antonella. Bien. Entonces, cuando él vuelve, ya resuelta su situación, debemos aclarar que la segunda esposa vive en Francia, La segunda esposa de él. De él. escapada de la violencia, ¿no? Y dejó a sus propios hijos aquí. Espere, para Entonces- hacer un resumen, entonces, él tuvo dos parejas anteriores. Dos parejas Una murió. anteriores. Una murió, también Posiblemente murió la una mataron. hija, Posiblemente la mataron, Sí. que apareció muerta, ahogada en una pileta. también murió una También hija. la hijita del primer matrimonio. Bien, sí. y después tuvo una segunda pareja que se fue cansada de los malos tratos a Francia. A Francia, Ah, bueno. porque caso contrario, ella misma lo publicó en Facebook cuando tomó conocimiento de la muerte de Mariela, que en ese lugar hubiera estado ella si ella no se hubiera ido a Francia. Tremendo. La mujer de Francia Sí, publica sí, que sí, pudo en ser un una Facebook, víctima más. sí, sí, sí. Terrible. Y los segundos, los nenes, hijos de esta señora, se habían quedado en Uruguay, pero Mariela, en un acto de buena voluntad, los trajo en el buquebús hacia Buenos Aires para que se reencuentre con su mamá y se vayan a Francia. Vamos a ir a la imagen y a la situación del video. Sí. ¿Cómo se probó técnicamente que eso que él presenta, cuéntenos la actitud de él en el debate, cómo lo detienen volviendo en historia? Sí. Digo, ¿cómo se probó que eso fue un asesinato? Porque él instaló la idea de un suicidio. Él instaló la idea de un suicidio, pero en realidad, desde el primer personal policial que lo entrevista, tuvo serias dudas porque la palabra fue, no encontró empatía con la Sí. situación. Sí. Ahí lo vemos. Una persona de homicidios. Mira, repasemos el video juntos. Advertimos de la violencia de la imagen, pero vamos a repasar cada situación, cada tramo Sí. para entender qué fue lo que pasó. Presten atención. Sí. ¿Por qué se determina rápidamente que esto que él quiere presentar como un suicidio es un homicidio en términos técnicos? ¿Qué prueba En términos la ciencia técnicos, forense? Sí, la ciencia forense nos dice que cuando cae Ujú, ya estaba sin conocimiento. ujú. Es decir, cuando después se hace la autopsia, Ya estaba inconsciente. ya estaba inconsciente. arriba, un cuarto arriba, piso, ¿no? Desde un cuarto piso. Él aparentemente creyó que la habían estrangulado Ujú.
y se tenía que deshacer del cuerpo. Entonces la tira. ¿es cierto que un subcomisario, creo que Sí, es comisario de subcomisario homicidios, Yuri. le de muestra al homicidios. tribunal hasta hipotéticamente Sí. cuál fue la situación, que él Esto. la carga en brazos, carga inconsciente, y y la tira como si fuera una bolsa de papas? Exactamente. Una Tremendo. de las testigos dijo que pensó que era un maniquí, primero desde la altura. ¿Cómo caía? Cómo caía, y Después, después- como el efecto polichinela Sí, que dicen ¿Qué los... es eso? El efecto los polichinela especialistas. eso es lo que nos explicó la médica forense en el juicio, es todo movimiento que hace aún una persona Un suicida. suicida, por el Contemos que viene de la, instinto de la ópera italiana, es un Sí, personaje sí. de un O payaso. la dramaturgia, ¿no? Todo, Sí, todo sí, destartalado, por eso, Sí, sí, y una sí. característica específica ese movimiento. Ese Sí. movimiento Y si ese movimiento no lo hizo no lo hizo es porque estaba desvanecida. Ya estaba desvanecida. cuando la tiraron. Cuando la Pero el tiraron. subcomisario hace este movimiento al del tribunal. El tribunal dice, repita la secuencia. Lo que Sí, creen le es que saca intenta una foto. estrangularla arriba, Sí, que la cree fallecida, cree fallecida, y descarta el la cuerpo haciendo toma, esto. Sí, Y hay una por cosa el- que se ve, tira el cigarrillo como parte del desprecio. Cae un cigarrillo al lado del sí, cuerpo. sí, Nosotros sí. lo vimos varias veces. Cae nos un parece. cigarrillo y además hay un desprendimiento de una parte del cráneo. Pero es un cigarrillo que es de él, que fumaba Sí, él, y sí, que él lo fuman- tira. ¿Usted qué cree? Que, digamos, se le cae o es como parte de decir, bueno... No, ya está. Ya está, creyó que nadie lo iba a advertir. Y él hace toda una secuencia de simulación, ¿te acordás, Pablo? Después, que baja. Sí, sí, después, actúa. después baja, hace lo que mi colega, quien me precedió, el fiscal de instrucción, dijo una teatralización. Cuando comenzaron a aparecer las personas que pasaban por el lugar, ¿no es cierto? Y previo a esto, ¿por qué Sí. se vienen a Buenos Aires? ¿Por qué están en ese hotel? ¿Por qué se casan poco tiempo antes? Bueno, lo del matrimonio fue algo que hasta el momento no podemos saber, porque en realidad el 9 de abril del 2014 se casaron y el 28 fue cuando la mató. Así 19 días que la mató. si pensamos un 19 poco más, días. pensamos un poquito más y él tenía esto de, como yo lo dije en el juicio, el patrón de él era no trabajar y que las mujeres lo mantengan. Un vividor. Un vividor. Entonces, nunca se le conoció trabajo, salvo en sus primeros años, Ujú. cuando era muy joven, como modelo de una marca conocida y después nunca más. Doctora, nuestro compañero y productor de este programa, Diego Requini, estuvo cubriendo el debate. Sí, O por lo menos estuvo en casi todas las audiencias. sí, sí. Y nos contaba una situación muy conmovedora, que creo que incluso fue noticia en los medios de comunicación, del día, no sé si de su alegato, el veredicto. Usted se quebró, rompió en llanto. Sí. Digo, uno imagina una actividad de un funcionario judicial como más duro, menos perturbable por las historias, como acostumbrado. Estas son fotos del Del juicio. juicio, de Sí. la audiencia. Ahí está el acusado. Ese es el momento del veredicto. ¿Qué fue lo que la conmovió a diferencia de otras historias? Esta es la para primera haber llorado vez. durante el debate, Sí. doctora. Usted lloró en el debate. Bueno. ¿O se emocionó? Me emocioné al final cuando pedí la pena de prisión perpetua con la doble agravante, que iba a ser la primera vez, le dije a los jueces. La primera vez en la historia de la ciudad de La Buenos primera Aires, un vez en fallo. la historia de la ciudad de Buenos Aires, Ujú. un fallo que debía ser ejemplificador para nuestra Ah. manera de ver y realmente que sirva tanto para las chicas que a veces pasan por situaciones similares y no se animan a denunciar, como para aquellos que son golpeadores y que esto sirva, ¿no es cierto? Sí. Para que sepan que esta puede ser la condena definitiva. Como que un es de prisión mensaje para perpetua. otros. Como un mensaje para otros. Entonces, como el mensaje nuestro es ni una menos, nunca más, ese fue el momento Lo dijo en el debate. Sí. que dije en el debate y ahí me ¿Sabés qué emocioné pasa? realmente. Fuerte. En este tipo de casos, lo que no lo hablamos fuera de aire ahora, pero siempre lo charlamos fuera de aire, cuando hablamos de un caso de estas características. Cuando vamos a hablar, que le hacemos nota, seguramente recordás muchos, Sí. de este tipo de feminicida, a nosotros que somos periodistas, intentan convencernos de que tienen un motivo. En el caso del confeso, pero en el caso del que no, dice yo no fui. Sí, Ah, el Pero si pretexto. se ma- el pretexto del femicida. Se mató por esto, era una torranta, salía... Sí, ¿sabes sí, qué? justifican Yo no todo. fui, pero seguramente hay que buscar los novios que tenía un montón de Bueno, novios. eso escuchamos mil. Sí. No escuchamos Pero después siempre escuchamos- esa explicación. Es como Sí. tienen un pretexto, la mataron. Yo no fui, pero si, o se mató.
no tuve nada que ver, pobre. Pero lo tenía seguro, merecido, claro. lo tenía merecido. Y te Sí. intentan convencer, Sí, sí, te es así. intentan llevar Es así, hacia es su así. forma de pensar. Es muy llamativo eso. Sí, es así. Ellos, por el tipo de personalidad que tienen, que es característica en este tipo de personas golpeadoras Sí. y violentas, realmente siempre justifican su propia conducta, sin tener culpa alguna, obviamente. Ellos no sienten culpa. Esa En foto es muy ningún- fuerte también, perdóneme que le interrumpa. Esa es la foto Tampoco del se ven final. los debates, ¿no? Esta es la foto, la primera foto Usted que con yo la hago familia con la de ella. familia. Sí, Con la familia. con la familia y Se los- involucró mucho, ¿no? En realidad me conmovió, como decimos, me lo cargué al hombro el hecho, la causa, porque iba a ser la primera vez que yo iba a pedir una pena de esta naturaleza con esta doble calificación y había que justificarla y decir también la cantidad de muertes que tenemos durante el día, ¿no es cierto?, en la Argentina. Una cada 30 horas. Una cada 30 horas. Muchísimo. La prueba, o cuéntenos por ahí, no sé si vale la pena destacarlo, pero ¿cuál fue la actitud de él? Porque él hace una declaración indagatoria que no sé si la repite en el debate, insólita, donde plantea Sí. que discuten por un teléfono y Por que un ella de teléfono. repente por un teléfono que se cae al piso corre y se tira. Sí. ¿Mantuvo ese relato insólito, inaudito? Es un relato insólito. El tema fue que él era un gran controlador. Entonces, él le quiso demostrar a ella en ese teléfono y se manda un automensaje. Eso es lo que él dice. El mensaje está. ¿Ves que el teléfono funciona? ¿Por qué no me avisaste que vos ibas a volver antes? ¿Pero quién le manda el mensaje a quién? Él mismo se lo manda. ¿En el teléfono de ella? Al teléfono de ella. Para justificar Para una justificar intimidación. para justificar que el teléfono funcionaba. A ver, en el argumento del femicida él tiene que justificar por qué en teoría desconfía de ella. Entonces Exactamente. le genera la situación para Era decirle, un- viste que el teléfono que vos decís que no anda, anda. Sí, sí, ¿por qué no me avisaste que ibas a llegar antes? Esa discusión suponemos que existió. Es la palabra de él contra una Digamos, persona que lo está único bajo que tierra. tenemos es el registro de esa llamada, el mensaje, es un mensaje escrito, que lo tenemos también. Y hay una cantidad de mensajes que están todos desgrabados y también formó ¿Y ahí parte qué de la pasó? prueba. Según él, Ella es, cuando no le, como no le gustó a ella, es donde tira el mensaje, el teléfono al suelo y es donde sola por motivos de esa discusión Sí. se tira al Porque no anda vacío. el teléfono. Ah, bueno. sí. Pero Hace inverosímil. dos pasos hacia atrás para tomar impulso y después se arroja al vacío. Pero tuvo una actitud él durante el debate, no sé, digo, fue desafiante. Nada, o sea, él niega el hecho, Nada. sigue negando el hecho. Sí, él no fue, él no. él Pero no. ¿cómo fue la actitud en el debate? Si usted la tuviera que medir en función de otros condenados que ha tenido, fue un tipo En que ningún momento- se lo notaba conmovido. No, nada. ¿Desafiante? Desafiante, en un momento lo vimos arrepentido, por supuesto ellos no se arrepienten, Ujú. no tienen culpa para nada, No se le nota culpa. No, absolutamente. No sienten culpa. Además estaba presente, que esto es muy importante, A ver. estaba presente la criatura, el hijo de ambos, que tenía 1 año y 8 meses. Al momento del hecho. Napoleón, sí. Y la verdad que esto también fue Se algo lo ve en que el video influyó. eso. Él baja con el chico, ¿no? En un Él, momento. él baja con el hijo, sí. Él baja con el Y hijo. hoy el nene debe tener 4 años. Sí, aproximadamente. Se fue a vivir con la madre de ella. Vive con los padres de ella, sí, Qué en historia. Uruguay. Ahora, si no hubiese estado el estudio forense, esto tal vez quedaba. Bueno, no tanto, porque cuando veíamos el video también la gente de homicidio nos informaba ya, estábamos esperando la autopsia, pero en realidad ya ellos sospechaban por la actitud de él, porque una persona que se mata a la esposa tiene otro tipo De conducta. de reacción, de conducta, y en ningún momento se lo vio tan preocupado, ¿no? Doctora, mil gracias por haber Muchas venido. gracias, La verdad es muy No, valioso el por favor. testimonio. No, por favor. Y Muchas además, gracias a ustedes. Muy encantado de haberla tenido aquí presente. Gracias. No, gracias a ustedes. Es muy Gracias. interesante escuchar El relato. al general de juicio que venga y nos cuente. Y que nos cuente así, con tanta el caso. transparencia. Muy interesante. Tenemos una pausa Dale. muy breve, 1 minutito nada más, y al regresar con este tema. Les anticipamos que van a ver un secuestro en tiempo real, un secuestro extorsivo, cómo es la interceptación de la víctima, cómo se la llevan, cómo le cruzan un auto, cómo meten en el baúl del auto a un acompañante. En instantes van a conocer el documento completo y también la palabra de la víctima. Breve pausa y volvemos con la historia de un secuestro grabado.